Buenas tardes, me presento, mi nombre es Martínez Pacheco Francisco del grupo 12B7, en la materia de cálculo de múltiples variables. Bueno, el tema de explicar de hoy, o los temas para explicar de hoy es funciones de múltiples variables y coordenadas rectangulares y polares. Iniciamos con funciones de múltiples variables. ¿Qué es una función de múltiples variables? Bueno, primero hay que reconocer que es una función. Una función es una regla de correspondencia entre un dominio de x que nos va a devolver un valor de rango que es y. En nuestro caso, la función póngase así como un medio entre esa correspondencia de x a y. Pudiera ser que nuestra función diga de un valor de 2x me devuelva en el rango un valor de 3, en el que x es una variable de tipo independiente y y es una variable de tipo dependiente. ¿Por qué? Porque pues x puede ser un valor arbitrario, mientras que y está condicionado por ese valor arbitrario. En el caso de una función de dos variables o de múltiples variables, son dos valores de tipo independiente, valores arbitrarios, que van a devolver un único valor en el rango, que es una variable de tipo dependiente. Entonces, dicho esto, la representación gráfica de una función de múltiples variables se ve de la siguiente forma. Con un eje de las x, un eje de las y y un eje. Hoy esa raya está horrible, está fatal. Hasta también, bueno, vamos a tratar de dibujarlo a lo mejor. Y un eje de las zetas. Ponga usted que sí cruza bien aquí. Bueno, entonces en este caso, nuestro valor z sería nuestro valor independiente, obviamente, como ya lo habíamos dicho. Y pertenece a una regla de correspondencia entre x, y para un valor de z. Dicho esto, sería la definición de una función de múltiples variables que está en este caso. ¿Por qué se representa como una función como una representación tridimensional? ¿Por qué? Porque para un eje coordenado en un valor dado de x, llame este punto x', y un valor en x en y, llame este punto y', nos va a devolver un único valor en nuestro valor de z, que es este desplazamiento de aquí, llame este punto z'. Entonces, coordenado da aquí y daría más o menos por aquí. Nuestro valor está ahí, ubicado ahí. Entonces este valor tiene coordenadas, llámese un punto P, coordenadas en X, coordenadas en Y y coordenadas en Z. Las mismas coordenadas que representan a nuestro valor, a nuestra realidad, a un plano tridimensional. Bueno, ¿cómo pueden ser las funciones multivariables? Como las que usted se imagine, así como se hicieron en una función lineal, en la que un valor del dominio correspondía a un valor del rango o dos valores del dominio corresponden a uno del rango. Podemos hacer la función que queramos siempre y cuando indiquemos que nuestras variables están ahí. ¿A qué voy con esto? Función de x, y. Estos valores de coma y son letras arbitrarias. Pudieran ser t y p, siempre y cuando se ubiquen bien. Vamos a tomar el ejemplo que nos dio el profesor en una de sus clases, este de aquí. En esta función podemos darnos cuenta que se encuentran ambas variables. Pudiéramos tomar cualquier valor para x y cualquier valor para y. Hay funciones que no admiten cualquier valor. Pongamos un ejemplo de x menos y. Aquí nos damos cuenta que x no puede ser
igual a y, porque si no nos daría una resta entre ambos números iguales, nos daría 1 entre 0, lo cual no tiene un valor, que esto es indeterminado. ¿No? Pero no es el caso. En nuestro caso ahora sí es un valor en el que x pertenece a los reales y y también pertenece a los reales. No hay excepciones para este valor. Pudiéramos intuir, como se hacía en las funciones lineales, que nuestra función va a tener una especie de forma de parábola. Sí, porque tenemos el valor x cuadrado. Pero ahora, como son para valores tridimensionales, no veríamos trazos o líneas. Las representaciones serían más como de hojas o objetos bien más formados, más visibles, más interpretables. Bueno, aquí tenemos nuestra tabla de Excel, que es la que nos representa nuestra función de múltiples variables. De este lado tenemos la fórmula así vilmente expresada, como veíamos en el Word que acabamos de hacer. Y aquí tenemos los valores arbitrarios de nuestras variables independientes. Para un valor de x, bueno, en mi ejemplo yo tomé que es 0 y para ese único valor de x le corresponden a y, 1, 2 y 3. No es tanto que le correspondan, sino que yo solamente los tomé así. Pudiera ser que en vez de que x sea 0, y sea 0 y a cada y le correspondan 3 valores de x. Realmente el orden no importa, pero yo lo acomodo así porque es un poco más sencillo de representarlo. Y pues porque hay múltiples combinaciones que nos pueden dar entre x y y para nuestra función multivariable. Bueno, de esos valores que tengo aquí me devuelven un valor en el rango que es nuestro valor z, como lo escribo aquí, si se dan cuenta. Y ahí tengo los valores que en teoría me deberían de devolver el rango según la función que yo tengo aquí. Aquí yo tengo que es la celda B3 por la celda B3, o sea, un cuadrado. Y como el cuadrado de 0 es 0, me queda el valor y. Y como la función es x al cuadrado menos 2y y y es 1, entonces me queda que es menos 2 por 1, que me devuelve el valor menos 2. Si yo quisiera cambiar el valor a, no sé, un 5, me devolvería ese valor. Pero vamos a dejarlo en 1. Aquí tengo para tabularlo en una graficadora. Si quisiera hacer una gráfica en mi cuaderno, con estos valores yo simplemente los ubicaría en el plano cartesiano tridimensional y obtendría mi gráfica. Pero no es el caso. Y tampoco lo puedo hacer aquí en Excel porque Excel no tiene graficadoras en 3D. Pero para nuestra fortuna tenemos graficadoras en 3D en internet y una de ellas es GeoGebra 3D y es donde vamos a ver nuestra función multivariable. Bueno, aquí ya tenemos nuestra graficadora 3D en línea que es GeoGebra 3D y esta es la función a la que nos estamos refiriendo, que es x cuadrada menos 2y. Había mencionado que tenía forma de parábola y sí, si lo colocamos en el eje de las x podemos darnos cuenta de que sí es una parábola. Ahí está bien acomodado, más o menos. Y lo demás es pues la función tridimensional y sus dimensiones tridimensionales, obviamente. Como vemos aquí, el eje del x y el eje de las y resultan ser el techo o el suelo de nuestro plano, de nuestros ejes. Y z representa la altura de esas dos funciones que son completamente arbitrarias, que son independientes y donde z es la única dependiente. Y referente también lo de objetos tridimensionales, sí se parece a una hoja. Esta sí parece como una hojita de cuaderno doblada. Y de parte de la representación gráfica sería todo. Bueno, pasemos de nuevo a nuestro ejemplo en nuestra hoja de Word. Bueno, volviendo a nuestras funciones de múltiples variables, sería
todo lo que hemos visto hasta ahora de nuestras funciones y continuaríamos con el siguiente tema, que es un poquito más amplio, que son las coordenadas polares y coordenadas rectangulares. Entonces dejemos esto aquí y vamos a cambiarle el título a nuestra hoja. Se llama coordenadas polares y rectangulares. ¿Qué es una coordenada? Bueno, la coordenada como tal es la representación de un desplazamiento dentro de un plano según un punto de referencia. Vamos a dibujar esto un poquito mejor. No está mejor, pero un poquito más derecho. En nuestro plano cartesiano nosotros tenemos ubicados nuestro eje coordenado X y nuestro eje coordenado Y. Sea un punto P de nuestro plano, posee un desplazamiento en X según un punto de referencia que casi siempre se toma desde el origen. El origen es 0,0 y llamemos a ese desplazamiento en X, X'. Y nuestro desplazamiento en Y, Y'. Entonces nosotros pudiéramos reportar que ese punto, según coordenadas rectangulares, está en X', Y'. El orden importa, sí, porque siempre por convicción sabemos que el primer punto que se reporta es X y el siguiente es de Y. Bueno, normalmente nosotros no vemos en nuestra realidad coordenadas o magnitudes representadas en coordenadas rectangulares. ¿Por qué? Porque es difícil de interpretarlas o de intuirlas con un simple vistazo. ¿Cómo se reportan o qué es más usual ver? La magnitud de ese desplazamiento y la dirección que lleva. La dirección está representada en ángulos sí para coordenadas polares, en el que R resulta ser la distancia entre ese punto, la distancia, y el ángulo o dirección que lleva. El ángulo también lleva el sentido de nuestra magnitud. ¿Por qué? Porque si pudiéramos tener una misma dirección, pero en diferente sentido, y eso reportaría un dato de valor erróneo. Bueno, al menos no en sentido, no tiene mucha razón de ser y sería inequívoco decir que también representa el mismo valor. Bueno, después de haber dicho esto, ¿cómo obtenemos nosotros esta magnitud de R? Pues muy sencillo. No es muy difícil encontrar la posición según R. R, llamémoslo C. Y para encontrar un punto en una distancia, ¡ay, qué horrible línea! Vamos a borrarla. Para encontrar el punto en una distancia podemos nosotros hacer uso de nuestro teorema de Pitágoras, en el que la raíz de la suma de los cuadrados de los lados devuelve la distancia del lado más largo, este que estoy subrayando con mucho negro. ¿Cómo queda la operación? De la siguiente forma. Como es una suma y los valores están al cuadrado, es irrelevante colocar un orden de quién es A y quién es B. Pudiera ser este nuestro valor A y nuestro valor B. La suma de sus cuadrados y después sacar raíz a ese resultado nos devuelve el valor de esa magnitud y con eso obtenemos el valor para reportar nuestra coordenada polar. Ahora, ¿qué nos hace falta? El ángulo. El ángulo se obtiene mediante identidades trigonométricas. Nuestra identidad trigonométrica es tangente del ángulo θ, sea este ángulo θ de aquí. ¿Qué es tangente? Es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente.
Entonces el cateto opuesto es, como lo dice su nombre, opuesto al ángulo. Entonces B es cateto opuesto y A es cateto adyacente. La división entre ellos nos va a dar un valor decimal y ese es el valor que nos devolvería un ángulo evaluado en la función tangente. Pero nosotros queremos encontrar ese ángulo, entonces lo que debemos hacer es hacer uso de su función inversa. Tangente del ángulo a la menos 1 o arco tangente de ese valor decimal o división nos devolverá el ángulo. Esta fórmula de aquí funciona si y solo si estamos en el cuadrante 1. Recuerde que los cuadrantes se nombran a partir de esta posición y en sentido contrario a las manecillas de reloj. Entonces tenemos que este es el cuadrante 2, este de aquí es el cuadrante 3 y este de donde está todo verde es el cuadrante 4. Vamos a poner aquí muy chiquito. Cuadrante 4. Esta fórmula solo funciona para el cuadrante 1. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Entonces suponga usted que nuestro punto de interés está aquí, ¿no? Nosotros evaluaríamos y nos daríamos cuenta que el desplazamiento en Y es positivo, pero nuestro desplazamiento en X es negativo, porque va en dirección contraria a un sentido convencional. ¿Qué pasaría entonces cuando hiciéramos la división de tangente, arco tangente de esa división? Nos devolvería un valor negativo del ángulo. ¿Qué con que sea negativo nuestro ángulo? ¿Qué quiere decir? Porque a veces confunden. Que sea negativo quiere decir que va en dirección opuesta a la convencional. Los ángulos siempre van de X a dirección contraria a las manecillas de reloj. Así es como se deben de reportar. Pero el ángulo, cuando nos devuelve negativo, quiere decir que va en dirección contraria a las manecillas de reloj. O sea, que va en dirección a favor de las manecillas de reloj. Entonces nuestro ángulo nos lo dibujaría así. Pongamos un ejemplo un poquito más práctico. Digamos que nuestra magnitud en X es 5 y nuestra magnitud en Y es 4. Si hacemos la división, entonces queda que es 4 entre menos 5. Y a ese valor de división hay que sacarle la función arcotangente. Y nos devuelve un ángulo de menos 38 grados. Quiere decir que esos 38 grados están por debajo de nuestro eje de las abscisas, eje X. Vamos a ponerle aquí X. Entonces, ese valor es de 38 grados. Sí son 38 grados, porque por correspondencia de ángulos, este ángulo también de aquí es de 38 grados. Pero nuestro personaje no va hacia 38 grados, ni tampoco va hacia esta dirección. No va al cuarto cuadrante. Aquí no va. Va al segundo. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, de lo que podemos darnos cuenta es que de esta posición a esta posición tenemos un ángulo formado de 180 grados o pi radianes. ¿Qué podemos hacer entonces? Lo que podemos hacer es sumar 180 grados a nuestro ángulo negativo. ¿A qué voy? Entonces quedamos de la siguiente forma. Uy, está horrible esa letra. Esas letras también. Vamos a seguir usando azul. Digo verde. Entonces tengo que es 180 grados más menos 38 grados. ¿Cuánto nos da esa suma? Que finalmente es una diferencia de 141 grados. Esos 141 grados, ¿dónde corresponden? Bueno, hay que borrar todo esto de aquí. Esto de aquí también. Esto de aquí también.
y borramos esto aquí y ya. Esos 141 grados son respecto a nuestro eje X hasta la magnitud de nuestro vector. O sea, hace esta línea que estoy haciendo verde. Ese valor es el que acabamos de obtener. 100, bueno, vamos a borrar eso porque quedó horrible. Entonces queda de 141 grados esa magnitud de ángulo. Ya está. Entonces, ¿qué podemos deducir o qué podemos hacer? Hacer nuestra primera fórmula. Decir que si nuestro ángulo se dirige hacia el cuadrante 2, ay, no era así esa línea. Ahí está. Decir que si nuestro ángulo va hacia el cuadrante 2, para el cuadrante 2, entonces tenemos que es nuestra evaluación del ángulo, o sea, ángulo es igual a tangente inversa del cateto opuesto sobre el cateto adyacente más pi radianes o 180 grados. Esta fórmula funciona sí para el cuadrante 2 y para el cuadrante 3. ¿Por qué el cuadrante 3 funciona? Porque es una evaluación entre un valor negativo de x y un valor negativo de y. En teoría nos debería de dar un valor positivo porque menos entre menos es más, pero ese ángulo nos arrojaría que está hacia esta dirección, ¿están de acuerdo? Y no es verdad. Nuestra dirección iría hacia este lado. El ángulo evaluado es el que corresponde aquí, ¿no? Entonces, podríamos hacer que este ángulo sumado con 180 grados nos devuelva el valor de ese ángulo reportado del eje de las abscisas a nuestro vector. Entonces esta fórmula funciona para el cuadrante 2 y el cuadrante 3. ¿Qué pasa con el cuadrante 1? Realmente no pasa nada, porque si nuestro vector sí va hacia esta dirección, entonces la magnitud sí es positiva y la magnitud de x es positiva también y el ángulo sí está respecto al eje de x. Ahora, ¿qué pasa con el eje? Con el cuadrante 4. Bueno, sucede que digamos, tengo un vector que está de este punto de aquí y tengo un desplazamiento en x positivo, pero un desplazamiento en y negativo. Cuando evaluemos nuestro ángulo nos va a dar un valor, otra vez, negativo. Sea un ángulo x negativo, entonces nos daría un valor de aquí hasta acá, lo cual no es verdadero. ¿Por qué? Porque si nosotros dijéramos que fuera a 38 grados, estaríamos diciendo que iría hacia esta dirección, lo cual no es cierto. Nuestro ángulo está por debajo de esa dirección. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, sabiendo que es respecto al eje de las abscisas o eje X, tenemos que dar casi una vuelta para reportar bien ese ángulo. ¿Qué podríamos hacer? Pues muy sencillo, sumar 2pi a nuestro ángulo negativo, que finalmente resulta ser una resta. Suponga usted entonces que ese ángulo evaluado es, vamos a poner valores aquí, de positivo 5 y negativo 4. Entonces, primero hay que dividir menos 4 entre 5 y eso evaluarlo con el arco tangente. Y me da un ángulo de menos 38. Siguiendo esta receta,
Entonces tenemos que es 2pi más menos 38 grados. La equivalencia de 2pi es de 360 grados. Entonces tendríamos que es 360 grados más menos 38 grados. Y eso me da un total de 321 grados. Vamos a borrar todo esto de aquí. Lo borramos. Y ahora podemos decir que este ángulo θ es de 321 grados respecto a nuestro eje de las X. Bueno, entonces nosotros tenemos que para el cálculo de nuestros ángulos, dependiendo del cuadrante en que nos ubiquemos, tenemos tres formas. Para el cuadrante 1 es la simple evaluación de la tangente sobre, es la división del cateto opuesto sobre el cateto adyacente y de ese valor evaluarlo en la función inversa de tangente y nos devolvería el ángulo. ¿Por qué? Porque las magnitudes son positivas y no hay ningún inconveniente en colocar el ángulo tal y como lo devuelve la función. Para el cuadrante 2 y 3 sí está la excepción, porque hay que sumar 180 grados, ya que nos devuelve un ángulo negativo. Bueno, en el caso del cuadrante 3 nos devuelve un ángulo positivo, sí, pero no concuerda con la dirección real de nuestro vector. Y por último tenemos al cuadrante 4, que es la tangente inversa de cateto opuesto sobre cateto adyacente más 2pi o 360 grados o una revolución, no importa la unidad con la que se esté viendo, siempre y cuando se respete que es tener en cuenta que es una vuelta completa al círculo unitario. Polar, una coordenada rectangular. Entonces, si yo tengo el módulo o la distancia total de esa magnitud y tengo la dirección, que es el ángulo, puedo deducir que la magnitud en X o el desplazamiento en X es el valor de la magnitud por el coseno de la dirección o del ángulo. Y lo mismo sucede para nuestro valor en desplazamientos en Y. Es el valor de nuestro módulo, de nuestra magnitud total, por el seno del ángulo. ¿Tiene sentido estos valores? Sí lo tienen. ¿Por qué? Porque coseno y seno para valores de un ángulo siempre van a devolver un valor decimal más bajo que el 1, donde su máximo es para el seno 90 y para el coseno es 0. Entonces no pueden devolver valores mayores a R. Entonces suponga que Rx es menor o igual a R en ciertas circunstancias. Listo. Entonces suponga usted que tenemos a alguien, vamos a dibujar otro plano cartesiano. Tiene aquí a alguien, un personaje, que se ha desplazado hasta un punto en una evaluación de R y R. Y suponga usted que alguien lo midió su desplazamiento con una regla y dijo que es de 5 metros en un ángulo de, ponga usted, 30 grados. Reportado en coordenadas polares, esto es 5,30 grados. ¿La coordenada está bien? Sí. Pero ahora yo quiero descomponerlo en coordenadas rectangulares. Otra cosa que se me olvidó mencionar es que las coordenadas polares no pueden sumarse entre ellas sus magnitudes. ¿Por qué? Porque no están descompuestas de forma vectorial. Pudiera ser que las magnitudes sí se sumen, sí, pero los ángulos no. ¿Por qué? Porque no todos van en la misma dirección. En cambio, las coordenadas
rectangulares siempre están paralelas y sobrepuestas a los ejes ordenados X y Y. Entonces, ¿qué tenemos de aquí? Que para descubrir ese desplazamiento en X hay que multiplicar el módulo o la magnitud de nuestro desplazamiento, que son 5 metros, por el coseno de la dirección de nuestro desplazamiento, que en este caso es de 30 grados o, si no mal me acuerdo, de pi sextos. Veamos. Sí. Entonces, 5 por el coseno de 30 me da 4.33 metros. O sea, eso es lo que se ha desplazado en X. Y para un desplazamiento en Y resulta ser el mismo procedimiento, pero con la función seno. Entonces, 5 seno de 30 grados es de 2.5 metros desplazados. Con estos datos nosotros ya podemos reportar nuestro desplazamiento o nuestra coordenada en coordenadas rectangulares. Entonces, sea X el primer valor, decimos que es de 4.33, Y 2.5. Y suponga usted que se desplazó en metros. Esta es una forma válida de representar la magnitud, bueno, la coordenada de nuestro punto de interés. Ahora, existe otra forma para reportar las coordenadas rectangulares, que es con coordenadas canónicas, haciendo uso de I y J, I para magnitudes en X y J para magnitudes en Y. ¿Cómo representaríamos este desplazamiento? Muy fácil. Siguen siendo las mismas magnitudes, pero ahora como una suma. ¿Por qué como una suma? Entre componentes no se pueden sumar porque son distintos, pero sumar sus magnitudes como si fueran un teorema haciendo uso del teorema de Pitágoras, podemos deducir que devuelven el mismo valor del desplazamiento o magnitud. Sumar esto al cuadrado más este desplazamiento al cuadrado y ese resultado sacarle raíz me devuelve el mismo valor del desplazamiento. Entonces, si quisiéramos conocer el valor de R, basta con hacer la suma que les estoy diciendo. Todo esto está en metros. Y la suma nos devolverá el mismo valor que el de la magnitud. Puede que se aproximen, así porque no tomamos todas las decimales, pero es un valor muy aproximado al valor del módulo, que es 5. En nuestro caso nos dio de 4.99 periódico, que eso es aproximado al valor 5. Estas dos formas son válidas para reportar magnitudes en coordenadas polares. Y estas magnitudes sí se pueden sumar. Podríamos decir que hay alguien que avanza de aquí a acá, pero después retrocede en la misma dirección, pero no a la misma distancia. Digamos que en X se desplazó de 4.33 a 2.5 en Y, retrocedió 2.2 metros en X y 1 metro en Y. Estos signos negativos representan un desplazamiento contrario al convencional. Entonces, estas magnitudes sí se pueden sumar. ¿Qué valor nos darían? El primero nos daría de 2.13 y 1.5 metros. Y esto nos representaría la posición ahora de nuestro objeto.
suponiendo entonces que el personaje de aquí retrocedió. Y bueno, estas son las representaciones o una breve explicación de qué es una coordenada polar y una coordenada rectangular. Normalmente nosotros hacemos uso de coordenadas polares porque en un automóvil nosotros conducimos, el velocímetro nos indica la magnitud de nuestra velocidad y lo da en coordenada polar. No nos dice tanto la dirección, tan solo la magnitud, pero un coche jamás va a tener un velocímetro que represente la velocidad en X y en Y. Estas representaciones de velocidades en X y en Y sirven para sumas vectoriales, porque las distancias no solo son únicas siendo vectores, hay también para fuerzas o para cualquier unidad que se quiera tomar, temperaturas, hay muchas representaciones vectoriales, pero aquí es más conveniente usar las coordenadas rectangulares para esas sumas. Y eso sería todo por el día de hoy.